El sol ardiente bañaba las montañas de Tanzania en un dorado resplandor, una irónica belleza en un paisaje cargado de dolor. En un pequeño poblado, Doros y sus hijos gemelos, Irene y Frank, vivían marginados y apartados, invisibles a la compasión, pero siempre observados con desdén. Aunque Dorothy no era albina, sus hijos lo eran, y la comunidad local les consideraba portadores de maldiciones antiguas. Por ello, los albinos vivían apartados y en la pobreza, además de ser mutilados y vendidos a los mejores postores. Sus partes eran usadas en rituales. El mercado negro que trafica con partes del cuerpo de albino mueve miles de euros, ya que a pesar del siglo XXI persisten creencias arraigadas en varios países africanos sobre los poderes mágicos de sus huesos y otras partes. Las miradas del desprecio eran un constante en su vida diaria. Dorothy, a pesar del sufrimiento y la pobreza que les rodeaban, se esforzaba por proteger a sus hijos del rechazo constante de la comunidad. Cada día era una lucha contra el estigma que los envolvía. La vida en el pueblo era dura y las creencias supersticiosas de la comunidad se manifestaban en actos de hostilidad y aislamiento. Cada mirada de desprecio y cada murmullo en el mercado eran recordatorios constantes de su desesperada situación. Un día, Dorothy decidió que el sufrimiento de su familia no podía continuar así. Decidió mudarse a otro poblado con la esperanza de encontrar un lugar donde sus hijos pudieran vivir sin el peso del rechazo. Pero el destino le reservaba otro golpe cruel. En un caluroso día de verano, mientras Irene y Frank regresaban de la escuela, una camioneta se detuvo abruptamente a su lado en el sendero polvoriento. El calor de la tarde mezclaba el sonido del motor con el polvo levantado del suelo. Los ojos de Irene se abrieron en pánico al ver a los hombres salir de la camioneta, con miradas llenas de malicia. «Frank, corre», gritó Irene, intentando proteger a su hermano. Pero los hombres, con movimientos rápidos y decididos, arrastraron a Frank lejos de ella. Irene, desesperada, intentó seguirlos, pero el grito de su hermano se perdió en el rugido del motor mientras se alejaban. El secuestro de Frank fue un golpe devastador para Dorothy. La noticia de su asesinato, su cuerpo brutalmente descuartizado y vendido a una bruja vudú, sumió a Dorothy en una profunda desesperación. Los traficantes temían que Lara los ofrecieron dinero sucio. Entre lágrimas, Dorothy aceptó el dinero, pero su ocasión clamara por justicia. La indiferencia de las autoridades fue un muro impenetrable. En su dolor, Dorothy tomó una decisión que cambiaría el destino de su hija. Usó el dinero para enviar a Irene a un pariente lejano en Londres, un lugar donde la superstición y el odio no pudieran alcanzarla. El corazón de Dorothy estaba roto al separarse de su hija, pero sabía que era la única forma de asegurarle una vida mejor. Años después, Irene, ya adulta, fue invitada a un programa de radio para hablar sobre su historia. Sentada frente al micrófono, su voz temblaba pero firme mientras relataba su pasado. «Así fue como escapé del destino cruel», dijo Irene, con una mezcla de dolor y esperanza. El presentador con interés le preguntó: «¿Has vuelto a tu país? ¿Has intentado contactar con tu madre?». Irene asintió lentamente, su mirada distante. «Sí, he vuelto, pero cuando traté de contar con mi madre, ella me negó delante de toda la comunidad. Pero en una situación privada me dijo algo muy importante. Estaba orgullosa de la mujer en la que se había convertido, pero que no debía regresar porque aún había muchas sombras que enfrentar». «¿Es por eso que decidiste convertirte en una abogada y activista?», preguntó el presentador intrigado. Irene asintió con determinación. Su voz resonó con convicción. «Sí, si queremos cambiar las cosas, debemos hacerlo desde dentro. Es un arduo trabajo, pero es la única manera de romper el ciclo de odio y superstición que aún persiste». El programa de radio terminó en un silencio solemne. Al salir del estudio, Irene sintió el peso de su historia, pero también la fuerza que había ganado al compartirla. Cada paso que daba era un recordatorio de que su lucha no era solo por ella,
sino por todos aquellos que, como su madre y su hermano, habían sufrido en silencio. Miró al horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse y se hizo una promesa: no descansaré hasta que el ciclo de odio se rompa y la justicia prevalezca. Con esa convicción, Irene siguió adelante, lista para enfrentar cualquier obstáculo en su camino, llevando la memoria de su familia como un faro que la guiaba hacia un futuro en el que nadie más tuviera que vivir bajo la sombra del miedo y la superstición.